Como ejemplo de esto podemos ver de manera mucho más aplicada los estudios, el estudio de material potencialmente reciclable. Esto fue afectado para Bogotá, fue realizado por la Universidad de los Andes, el director del mismo fue el profesor Manuel Salvador Rodríguez Sousa. Entonces aquí vemos una mesa de clasificación en la cual se hizo la clasificación de los residuos y aquí están algunos resultados. Entonces, si aquí vemos la distribución que se hizo por rangos de ingresos familiares, acorde con la cantidad de salarios mínimos, nos damos cuenta que a mayor cantidad de ganarios de salarios mínimos, nuevamente hay una mayor generación de residuos, como se puede ver acá en el general. Evaluamos en esta gráfica la generación de residuos municipales acorde con el rango de ingresos familiares. En la franja azul ustedes podrán ver el porcentaje de material potencialmente reciclable generado y en la franja roja la producción per cápita de residuos. Nos damos cuenta que efectivamente a mayor ingresos familiares vamos a tener un mayor porcentaje de material potencialmente reciclable, que casi toda la producción per cápita de residuos que se genera de hecho es material potencialmente reciclable en este caso. En los ingresos familiares que tienen de 4 a 10 salarios mínimos, nos damos cuenta que aquí en este caso de la producción per cápita que generan, no todo el material realmente es potencialmente reciclable. Lo mismo sucede para los que tienen un salario inferior a un salario mínimo. Esta gráfica es muy interesante porque nosotros estamos observando hogares que con más del 50% de su composición familiar en el rango de edad versus la producción per cápita. Entonces vemos hogares, por ejemplo, que tienen que en su mayoría la composición familiar es de más de 60 años. Vemos que la cantidad en relación con la producción per cápita de residuos, que es bastante alta, la cantidad de material reciclable que generan es baja. Eh, en el caso del grupo poblacional de 40 a 60 años, observamos que si bien la producción per cápita es baja, la mayoría de la cantidad de residuos que se generan es material potencialmente reciclable. Nos llama la atención aquellos hogares que tienen también una composición familiar inferior a 5 años en su mayoría, están generando una producción per cápita de residuos importante y la cantidad de material potencialmente reciclable de estos es relativamente baja, apenas el 15%. Esto recuerden que es por kilogramo por habitante día, ¿no? Entonces, que haya una población infantil en su mayoría en una familia me genera alrededor de 0.41 kilogramos habitante día de residuos sólidos y que apenas el 15% de esos residuos sean reciclables o potencialmente reciclables es un dato que llama la atención. ¿Qué tipo de residuos serán los que estarán produciendo este tipo de grupo poblacional? Pensemos en pañales, pensemos en crayones, pensemos en papeles, sucios, mezclados, etcétera, que hace que el material no sea potencialmente reciclable. Si fuésemos a mirar, hiciéramos una comparación en el grupo de 60 años y miráramos de este material, de esta cantidad de residuos que están generando, que es del 0.65% kilogramo habitante de día, ¿qué material? Ya sabemos que apenas el 17.9% es por un material de lo generado o de ese material potencialmente reciclable. Pero si lo miráramos con residuos peligrosos, seguramente este grupo poblacional tendría un mayor porcentaje de generación de residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque se usan algunos pañales, porque se usa todo el tema de medicamentos, agujas, jeringas y demás, que este grupo eventualmente puede necesitar. Y algo similar pasaría con el grupo poblacional infantil. Aquí tenemos la distribución básicamente por material potencialmente reciclable con respecto a los estratos sociales, teniendo una mayor generación como hemos visto en estrato 6, donde casi el 22%, 23% de los residuos es material potencialmente reciclable. Si miramos las divisiones, esto es lo que se genera en los hogares, perdón, sí, esto es lo que se puede, lo que se aforó en algunos hogares, esto es lo que se aforó en el relleno sanitario de afuera. Observamos nuevamente que todo el tema de papel y cartón en los hogares tiene una generación alta, al 39%, pero el relleno sanitario de Doña Juana apenas está al 23%. ¿Qué pasa de aquí a acá? Que realmente hay una recuperación de material en la calle importante sobre papel y cartón.
En hogares, 37% se está generando, pero llega al relleno sanitario de Doña Juana 45%. Nuevamente, el salto de aquí a acá es que hay una generación de plásticos que está llegando al relleno que no necesariamente está obedeciendo a la generación en hogares, sino que pueden haber otros em, em, generadores, que especialmente el tema comercial que está llegando al relleno. Metales, 5 y 6%, vidrio 13 y 11%, comportamiento similar, y textiles nuevamente vemos en hogares, y esto variaría dependiendo del estrato socioeconómico, un 6%, y al relleno Doña Juana llega más o menos un 15%. Si entramos a evaluar eh, el porcentaje de material potencialmente reciclable con respecto al porcentaje reciclado informalmente, ya sea en hogares y en los rellenos sanitarios de Doña Juana, vamos a encontrar esas diferencias. Nuevamente, papel y cartón, lo que se genera en hogares es básicamente casi todo lo que se está reciclando informalmente, en su mayoría, digamos que un 55% de lo que se está generando en los hogares, y el 3.7% está llegando al relleno sanitario de Doña Juana. En vidrio, nuevamente hay una recuperación alta del vidrio generado en los hogares. En plásticos hay una muy baja recuperación, y esto varía en el tiempo. Vale la pena decir que esto es una fotografía del año 2007 más o menos, de lo que estaba sucediendo en este momento. Recuerden que este valor del plástico y digamos, de qué tanto gusto le tienen los recicladores a aprovechar el plástico varía mucho del mercado. Esto es uno de del precio del mercado. Esto es uno de los materiales que más fluctúa en el mercado, que está muy asociado al alza del crudo. Entonces, en este momento la fotografía mostraba que realmente se estaba generando más plástico y que por ende estaba llegando más plástico al relleno sanitario de lo que se estaba recuperando informalmente. Metales y textiles, no se tuvo un dato de porcentaje reciclado informalmente en ese momento. Aquí vemos nuevamente por estrato la generación de papel, siendo más alta como se ha visto en estratos altos, con una excepción del estrato 1 por la misma situación que pasa en textiles en algunos casos. Plástico, muy parejo, estrato 5 y 4, tal vez los que más generan plástico. Textiles, aquí es el comportamiento inverso, estrato 1 y 2, mayor generación de textiles, que ya la hemos visto. Teniendo claro un poco esos materiales potencialmente reciclables y cómo es ese comportamiento, vamos a pasar a otro elemento fundamental para poder tener claras nuestras entradas a la gestión integral de residuos sólidos y ver qué hacemos con ellos. No solamente nos interesa saber si es reciclable o no, también nos interesa conocer algunas características físico-químicas de los residuos sólidos para poder plantear el adecuado tratamiento. Y es de lo que vamos a hablar a continuación. Tenemos características físicas, químicas y biológicas de los residuos sólidos. Cuando hablamos de las físicas, estamos hablando de orgánicos e inorgánicos. Recordemos que cuando hablamos de orgánicos, realmente, químicamente hablando, son todas aquellas sustancias que tienen carbono en su estructura, carbono. Recuerden que me incluye los residuos de comida, el papel, el cartón, los plásticos, textiles, cueros, caucho, madera, residuos de jardín. Porque aquí estos tienen carbono, el plástico tiene carbono porque se deriva del petróleo. Es un subproducto de todo el tema del petróleo, tiene carbono en su estructura, mientras que la fracción inorgánica no. Ahora bien, esto es hablándolo químicamente. Cuando nosotros hablamos del común, en el argot común, la gente habla de la fracción orgánica y así se entiende cuando se analiza la cantidad de residuos. Se habla muy asociado a lo que viene de los residuos generados de comida. Sin embargo, el plástico sigue siendo orgánico, el papel sigue siendo orgánico.